Lección número 8. Nuestraesperanza.cl. Para el 20 de mayo de 2017. Jesús en los escritos de Pedro. Sábado 13 de mayo. Para memorizar. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. En lo que hemos estudiado hasta aquí de Primera de Pedro, ya debería haber quedado claro que, más allá del contexto y del tema que esté presentando, el enfoque de Pedro está en Jesús. Jesús permea todo lo que escribe, es el hilo dorado que recorre su epístola. Desde la primera línea, donde Pedro dice que es un comillas apóstol, un enviado de Jesucristo, hasta la última donde escribe: paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 14, Jesús es el tema clave. Y en esta epístola, Pedro habla acerca de la muerte de Jesús como nuestro sacrificio. Habla del gran sufrimiento que experimentó Jesús y usa ese ejemplo como un modelo para nosotros. Habla sobre la resurrección de Jesús y lo que significa para nosotros. Además, habla acerca de Jesús no solamente como el Mesías, el Cristos, el ungido, sino también de Jesús como el Mesías divino. Es decir, en Primera de Pedro vemos más evidencias de la naturaleza divina de Jesús. Él era Dios mismo, que vino en carne humana y vivió y murió para que nosotros pudiéramos tener la esperanza y la promesa de la vida eterna. Domingo 14 de mayo. Jesús nuestro sacrificio. Uno de los temas que permean la Biblia entera, incluso el tema por excelencia, es la obra de Dios de salvar a la humanidad caída. Desde la caída de Adán y Eva, en Génesis, hasta la caída de Babilonia, en Apocalipsis, las Escrituras de un modo u otro revelan la obra de Dios de buscar y salvar, comillas, lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Y este tema está presente también en las epístolas de Pedro. Escucha Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 y 19 y Colosenses capítulo 1 versos 13 y 14. ¿Qué significa ser redimido y qué tiene que ver la sangre con la redención? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Colosenses capítulo 1 versos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 y 19 describe la importancia de la muerte de Jesús de este modo, comillas, sabiendo que fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hay dos imágenes clave en estas palabras: redención y sacrificios animales. Redención se utiliza en la Biblia de varias maneras. Por ejemplo, el asno primogénito, que no podía ser sacrificado, y el hijo primogénito. Éxodo capítulo 34, versos 19 y 20. Eran redimidos por el sacrificio de un cordero sustituto. Podía utilizarse dinero para comprar nuevamente, entre paréntesis redimir, aquello que había sido vendido a causa de la pobreza propia. Levítico capítulo 25 versos 25 y 26. Pero más importante aún, un esclavo podía ser redimido. Levítico capítulo 25 versos 47 al 49. Primera de Pedro informa a los lectores que el costo para comprarnos nuevamente,
redimirnos de, comillas, vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, no fue nada menos que, comillas, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. La imagen del cordero, por supuesto, evoca el concepto de sacrificios animales. Pedro compara así la muerte de Cristo con un sacrificio animal en la Biblia hebrea. El pecador traía una oveja sin mancha al santuario. Luego, posaba sus manos sobre el animal. Levítico capítulo 4 versos 32 y 33. El animal era degollado y un poco de su sangre se colocaba sobre el altar. El resto era derramado en la base del altar. Levítico capítulo 4 verso 34. La muerte del animal del sacrificio proveía, comillas, expiación por aquel que ofrecía el sacrificio. Levítico capítulo 4 verso 35. Pedro está diciendo que Jesús murió en nuestro lugar y que su muerte nos redimió de nuestra antigua vida y de la de perdición que, de otro modo, sería nuestra. El hecho de que nuestra esperanza de salvación existe solamente gracias a un sustituto castigado en nuestro lugar, ¿qué nos enseña sobre nuestra dependencia completa de Dios? Lunes 15 de mayo. La pasión de Cristo. Los cristianos a menudo hablan acerca de la, comillas, la pasión de Cristo. La palabra pasión proviene de un verbo griego que significa, comillas, sufrir, y la frase, comillas, la pasión de Cristo generalmente se refiere a lo que sufrió Jesús en el período final de su vida, comenzando con la entrada triunfal en Jerusalén. Pedro se explaya en el tema del sufrimiento de Cristo en esos últimos días. Escucha Primera de Pedro capítulo 2 versículos 21 al 25 e Isaías capítulo 53 versos 1 al 12. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de lo que Jesús sufrió por nosotros? Primera de Pedro capítulo 2 versos 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que en cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Isaías capítulo 53 versos 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado,
y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándose a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Hay una importancia particular en el sufrimiento de Jesús. Él llevó, comillas, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, entre paréntesis, una referencia a la cruz, Hechos capítulo 5, verso 30, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. El pecado trae muerte. Romanos capítulo 5, verso 12. Como pecadores merecemos morir. Sin embargo, el perfecto Jesús, que no tuvo engaño en su boca, Primera de Pedro capítulo 2, verso 22, murió en nuestro lugar. En ese intercambio tenemos el plan de salvación. Escucha Isaías capítulo 53, versos 1 al 12 nuevamente. Según estos versículos, ¿qué sufrió Jesús al concretar el plan de salvación en nuestro favor? ¿Qué nos indica esto sobre el carácter de Dios? Comillas, con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que traía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Deseado de todas las gentes, página 701. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a lo que soportó Cristo por nosotros? ¿De qué modo hemos de seguir su ejemplo, tal como lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 21? Martes 16 de mayo. La resurrección de Jesús. Escucha Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3, 4 y 21. Y capítulo 3, verso 21. Juan capítulo 11, verso 25. Filipenses capítulo 3, versos 10 y 11. Y Apocalipsis capítulo 20, verso 6. ¿Qué gran esperanza nos enseñan estos textos y qué significa para nosotros? Primera de Pedro capítulo 1, versos 3, 4 y 21. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Primera de Pedro capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, cierre de paréntesis, por la resurrección de Jesucristo.
Juan capítulo 11, verso 25. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Filipenses capítulo 3, versos 10 y 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Como ya hemos visto, Primera de Pedro está dirigida a aquellos que están sufriendo por causa de su fe en Jesús. Entonces, es muy apropiado que, justamente al inicio de su carta, Pedro oriente la atención de sus lectores a la esperanza que les aguarda. Como dice Pedro, la de un cristiano es una esperanza viva, precisamente porque es una esperanza que descansa sobre la resurrección de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Gracias a la resurrección de Jesús, los cristianos pueden esperar una herencia en el cielo que no perecerá ni se desvanecerá. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4. En otras palabras, no importa cuán difícil se ponga nuestra situación, piensa en lo que nos espera cuando todo termine. De hecho, la resurrección de Jesús de los muertos es una garantía de que nosotros también podemos ser resucitados. Primera de Corintios capítulo 15 versos 20 y 21. Como lo dice Pablo, comillas, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Primera de Corintios capítulo 15 verso 17. Pero la resurrección de Jesús de entre los muertos nos ha mostrado que Él tiene el poder de conquistar la muerte misma. Así, la esperanza del cristiano se basa en el evento histórico de la resurrección de Cristo, que es el fundamento de la nuestra al fin de tiempo. ¿Dónde estaríamos sin esta esperanza, sin esta promesa? Todo lo que hizo Cristo por nosotros culmina en la promesa de la resurrección. Sin eso, ¿qué esperanza tendríamos nosotros, especialmente considerando que sabemos que, contrariamente a la creencia popular cristiana, los muertos están en un estado de sueño, inconsciente en la tumba? Comillas, para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz, y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. Deseado de todas las gentes, página 731. Piensa en la aparente irrevocabilidad de la muerte. Es tan dura, tan implacable y tan real. ¿Por qué entonces la promesa de la resurrección es tan importante para nuestra fe y para que todo lo que creemos y esperamos? Miércoles 17 de mayo. Jesús como el Mesías. Como vimos anteriormente, uno de los puntos de inflexión en el ministerio terrenal de Jesús ocurrió cuando, en respuesta a una pregunta en cuanto a quién era Él, Pedro respondió, comillas, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», cierre de comillas, Mateo capítulo 16, verso 16. La palabra Cristo, Christos en griego, significa el ungido, el Mesías. En hebreo es Masaya. Proviene de una raíz que significa, comillas, ungir, y es un término que en el Antiguo Testamento se utiliza en diversos contextos. Incluso se usó en Isaías capítulo 45, verso 1, para señalar a un rey pagano, Ciro. Así,
Cuando Pedro llamó a Jesús, comillas, el Cristo, estaba utilizando una palabra que expresa un ideal derivado de las escrituras hebreas. Escucha los siguientes textos del Antiguo Testamento, donde se utiliza la palabra Mesías o ungido. ¿Quién nos enseña el contexto acerca de su significado? ¿De qué manera pudo haber entendido Pedro lo que significaba, comillas, el Mesías cuando le dio ese nombre a Jesús? Salmos 18:50. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Daniel capítulo 9, verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Isaías capítulo 45, verso 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Pedro había sido inspirado por el Señor para declarar que Jesús era el Mesías. Mateo capítulo 16, versos 16 y 17. Y no caben dudas de que no comprendía plenamente lo que eso significaba. No entendía quién era exactamente el Mesías, qué misión debía llevar a cabo y, quizá más importante, de qué modo lo debía hacer. Pedro no estaba solo en esa falta de entendimiento. Había muchas ideas diferentes en Israel acerca del Mesías. En sí mismos y por sí mismos, los usos de la palabra Mesías o ungido en los textos de arriba no presentan el cuadro completo, por mucho que puedan vaticinar lo que sería y haría en última instancia el Mesías. Juan capítulo 7, verso 40 revela un poco de lo que se esperaba del Mesías. Descendería de David, del pueblo de Belén. Isaías capítulo 11, versos 1 al 16. Miqueas capítulo 5, verso 2. Esa parte la entendieron correctamente. En la imaginación popular, sin embargo, un Mesías del linaje de David haría lo mismo que David, vencer a los enemigos de los judíos. Lo que nadie esperaba era un Mesías que sería crucificado por los romanos. Por supuesto, para el tiempo en que escribió su epístola, Pedro entendía con mayor claridad que Jesús era el Mesías. En primera y segunda de Pedro lo llama Jesucristo 15 veces y por todo lo que había hecho por la humanidad. Jueves 18 de mayo. Jesús el Mesías divino. Pedro sabía no solamente que Jesús era el Mesías, sino también que era el Señor. Es decir, para cuando escribió sus epístolas, Pedro sabía que el Mesías era Dios mismo. Aunque el título, comillas, Señor, puede tener un significado secular, también puede ser una clara referencia a la deidad. Tanto en Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 como en Segunda de Pedro capítulo 1 versos 8, 14 y 16, Pedro se está refiriendo a Jesús, el Mesías, el Cristo, como el Señor, Dios mismo. Al igual que otros escritores del Nuevo Testamento, Pedro describe la relación entre Jesús y Dios con las palabras Padre e Hijo. Por ejemplo, comillas, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3, Segunda de Pedro capítulo 1 verso 17. Se describe a Jesús como el Hijo amado. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 17, y algo de la autoridad de Jesús como Señor y su estatus celestial viene de esta relación especial que tiene con Dios el Padre. Escucha Segunda de Pedro capítulo 1 verso 1 y Juan capítulo 1 verso 1 y capítulo 20 verso 28, que nos enseñan estos textos acerca de la divinidad de Jesús.
Segunda de Pedro capítulo 1 verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Juan capítulo 1 verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 20 verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 1 dice, comillas, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, cierre de comillas. En el original griego, el mismo artículo definido, entre paréntesis, es decir, comillas, Él, cierre de paréntesis, es utilizado tanto para Dios como para Salvador. Gramaticalmente esto significa que tanto comillas Dios como comillas Salvador se utilizan para referirse a Jesús. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 1 es entonces una de las indicaciones muy claras en el Nuevo Testamento de la plena divinidad de Jesús. Mientras los primeros cristianos se esforzaban por entender a Jesús, fueron gradualmente uniendo las piezas de evidencia del Nuevo Testamento. En los escritos de Pedro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son presentados distintivamente, entre paréntesis, por ejemplo, Padre e Hijo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 17. Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Cierre de paréntesis, al igual que en el resto del Nuevo Testamento. Sin embargo, al mismo tiempo, Jesús es presentado como plenamente divino, igual que el Espíritu Santo. Con el tiempo, y después de mucha discusión, la Iglesia desarrolló la doctrina de la Trinidad para explicar lo mejor posible el misterio divino de la deidad. Los adventistas del séptimo día incluyen la doctrina de la Trinidad como una de sus 28 creencias fundamentales. Así vemos en Pedro una presentación clara de Jesús no solamente como el Mesías, sino también como Dios mismo. Cuando piensas en la vida y la muerte de Jesús y luego te percatas de que Él era Dios, ¿qué te dice eso sobre cómo es el Dios al que servimos y por qué deberíamos amarlo y confiar en Él? Lleva tu respuesta a la clase el sábado. Viernes 19 de mayo. Para estudiar y meditar. Comillas, parece lógico comenzar con comillas Mesías, puesto que la Iglesia cristiana debe su nombre al equivalente griego Christos, el ungido. La palabra hebrea se refiere a la figura del libertador a quien los judíos esperaban y que sería el agente de Dios en la inauguración de una nueva era para el pueblo de Dios. Los términos hebreo y griego derivan de raíces que significan ungir. Evidentemente, al llamarlo Cristo, los escritores del Nuevo Testamento consideraban a Jesús como apartado, en forma especial, para una tarea particular. Comillas, el título Christos aparece más de 500 veces en el Nuevo Testamento. Aunque había más de un concepto de mesianismo entre los contemporáneos de Jesús, se reconoce generalmente que en el siglo I los judíos habían llegado a considerar al Mesías como alguien que estaba en una relación especial con Dios. Él introduciría el fin de los siglos, cuando se establecería el reino de Dios. Era aquel a través de quien Dios irrumpiría en la historia para la liberación de su pueblo. Jesús aceptó el título comillas Mesías, pero no estimuló su uso porque el término estaba cargado de implicaciones políticas que hacían difícil su empleo. Aunque renuente a revelarse de él en público para describir su misión, Jesús no reprendió ni a Pedro, en Mateo capítulo 16 versos 16 y 17,
ni a la mujer samaritana, en Juan capítulo 4 versos 25 y 26, por usarlo. Sabía que él era el Mesías, como se ve en el informe de Marcos de las palabras de Jesús en cuanto a dar a cada uno de sus discípulos un vaso de agua, comillas, porque son de Cristo y llevan su nombre. Marcos capítulo 9 verso 41. Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día, página 188. Preguntas para dialogar. Escucha nuevamente Isaías capítulo 53, versos 1 al 12. Según esos textos, ¿qué ha hecho Jesús por nosotros? Anota cosas específicas que Él ha hecho por nosotros. ¿De qué maneras podemos ver claramente en estos textos el concepto de Jesús como nuestro sustituto? ¿Por qué lo necesitamos como nuestro sustituto? 2. A lo largo de la historia, algunos han utilizado la promesa bíblica de una vida en el más allá para ayudar a mantener oprimido al pueblo. Bueno, sí, tu vida es difícil aquí y ahora, pero enfócate en lo que Dios ha prometido para nosotros cuando Jesús regrese. Dado que esta verdad presentada en la palabra de Dios ha sido mal usada con abuso en el pasado, muchos rechazan la noción cristiana de una vida en el más allá. Más bien, lo ven meramente como una artimaña creada por algunos para oprimir a otros. ¿De qué manera responderías a esa acusación? 3. En la clase, repasen las respuestas a la pregunta del jueves acerca de la divinidad de Cristo y qué nos dice sobre el carácter de Dios. ¿Por qué su divinidad y lo que revela acerca de Dios son tan buenas nuevas?